y nos dieron una entrevista de lo que se hablaba en ese momento, ¿sí? La posibilidad de un acuerdo de paz, tantas cosas. Pero como a los 15 días capturaron, no sé si a todos o a la gran mayoría de esos muchachos. Y dentro de los capturados estaba Paloma, alias Paloma, la compañera sentimental de Petro. Posteriormente a eso, entonces, después de la captura, comenzó personalmente para mí un calvario, porque el señor Gustavo Petro, a quien yo había visto una vez, fue durante varias noches a mi sitio de trabajo, y entonces siempre iba y me ubicaba una pistola acá y me decía: usted sabe por qué mueren los sapos. Y entonces lo que él quería era que yo le mintiera a las autoridades y que yo no dijera que dentro de los capturados estaba su compañera sentimental. Ya no era la relación del periodista Fuente, ya no era la relación de ese subversivo, revolucionario, idealista que quiere cambiar el mundo, sino la de un terrorista amenazando a un comunicador, la de un terrorista diciéndole a un periodista que le mienta a la justicia. Usted, como abogado que es, ¿qué delito se le habría cometido en ese entonces? Te puedo sacar el código penal, son muchos. Solamente mira el apartado de personas protegidas. Los periodistas somos personas protegidas, ¿sí? Y frente a ese tema, él amenazó de muerte a un comunicador social, a un periodista. Pero además de eso, él con sus amenazas de muerte hizo que un ciudadano de bien, ya no como periodista, sino como ciudadano de bien, le mintiera a la justicia para defender su vida, porque era una de dos, ¿sí? Decir la verdad o perder la vida. Y yo no tenía la más mínima duda de que si yo identificaba a la compañera sentimental de Petro, me iba a matar. Aquí tenemos el audio de un periodista de que sabe de las alianzas de Gustavo Petro cuando esta rata andaba armado y que presionaba a periodistas para que estos guardaran silencio y no denunciaran. Hoy tenemos acá el explosivo audio de un periodista donde denuncia cómo es el guerrillero Gustavo Petro y que le puso un arma acá para asesinarlo. Le dijo de que si él iba a denunciar, lo mataría, porque así era que se mataban a las ratas. Hoy tenemos acá el explosivo audio del periodista que denunció a Gustavo Petro antes de la campaña, cómo era Gustavo Petro de asesino y criminal, y nadie creyó. Hoy exactamente está pasando igual. El guerrillero Gustavo Petro amenazó a María Jimena Duzán por denunciar. O sea, lo que está contando este periodista en años anteriores es real. Hoy el guerrillero Gustavo Petro certifica que él le gusta amenazar y mandar a asesinar a los periodistas. Recordemos que mandó amenazar a María Jimena Duzán, que es una aliada de él. Es una periodista que siempre ha estado al lado del guerrillero, y el guerrillero Gustavo Petro la mandó a asesinar. Hoy tenemos acá el audio de otro periodista donde certifica que Gustavo Petro le sacó un arma apuntándole que lo iba a asesinar si iba a denunciar a sus aliados criminales, que si él iba a denunciarlo, él lo mataría. O sea, lo obligó a quedarse callado para que no denunciara a los criminales terroristas del M-19. Escuchen ustedes esos explosivos audios. María Jimena Duzán denunció amenazas y culpó a Gustavo Petro, me puso la lápida de terrorista. El primer mandatario cuestionó el rigor profesional de la comunicadora y mencionó que el periodismo Mossad se está imponiendo en Colombia. Gustavo Petro aseguró que periodistas como María Jimena Duzán buscan destruir a Laura Sarabia y a su hermano Andrés Sarabia -crédito Luis Eduardo Noriega / Colprensa y Vanessa Jiménez / Reuters. En X,
El presidente Gustavo Petro y la periodista María Jimena Duzán han protagonizado discusiones debido al escándalo que salpica a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, Laura Sarabia, y a su hermano Andrés Sarabia. Los hermanos han sido cuestionados por varios comunicadores por un presunto tráfico de influencias y un posible enriquecimiento ilícito. María Jimena Duzán es una de las periodistas que ahondó en el caso y consultó varias fuentes que aseguran que Andrés Sarabia ha aprovechado el puesto de su hermana en el gobierno Petro para incidir en contratos con entidades estatales, a pesar de que su trabajo está en el sector privado. En todas las conversaciones que he tenido con las fuentes que he abordado les he sentido el temor a quedar expuestos, aseguró la comunicadora en un texto publicado en la revista Cambio. El presidente de la República mostró su descontento con los señalamientos en contra de la todopoderosa Laura Sarabia y su hermano, poniendo en tela de juicio el rigor periodístico de Duzán, comparándola con Vicky Dávila, directora de la revista Semana, con la que también ha tenido conflictos. Laura Sarabia aseguró que su hermano Andrés Sarabia no puede ser imputado por ningún delito menos crédito Andrea Puentes /oblicua presidencia. He respetado en su vida periodística a María Jimena, la considero una periodista de verdad y víctima de la violencia paramilitar. Pero seguir la carrera de Vicky es un camino de desacierto y mentira. Insinuar que yo cambio cargos en mi gobierno por consejas es un verdadero irrespeto a mí mismo. Llame y respeta con saciedad la revista Semana, pero no lo espero de María Jimena, aseveró en X antes Twitter el primer mandatario. Asimismo, aseguró que la prensa busca destruir a Sarabia y, de esta manera, afectar al gobierno nacional, por medio de villanías y calladas. El presidente Gustavo Petro aseguró que la periodista María Jimena Duzán lo está irrespetando. Al parecer, debido al comentario que hizo el presidente, la periodista ha sido víctima de intimidaciones en las que se hace mención de varios conceptos utilizados por Gustavo Petro en el mensaje. He recibido amenazas y señalamientos que me tildan de ser una terrorista miembro del Mossad y todas ellas se fundamentan en las falsas e infames acusaciones que usted, presidente en Petro Gustavo, me ha hecho. El uribismo nunca me bajó de guerrillera y usted me puso la lápida de terrorista. En flip/inferior, reveló María Jimena Duzán. María Jimena Duzán informó que ha recibido amenazas. El término Mossad, mencionado por el mandatario de Colombia, hace referencia al Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, que es la agencia de inteligencia exterior israelí, recordada, sobre todo, por su papel en la búsqueda y captura de nazis fugitivos. Uno de los capturados fue el criminal de guerra Adolf Eichmann, responsable, entre muchos, de la crueldad ejercida en el Holocausto. La agencia también ha estado inmiscuida en varios operativos para frustrar ataques terroristas en varios países de Europa y en Estados Unidos. Además, estableció alianzas con otras organizaciones como la Agencia Central de Inteligencia CIA, por sus siglas en inglés, para llevar a cabo tareas conjuntas. Andrés Sarabia, hermano de la directora del DAPRE, Laura Sarabia, ha sido señalado por medios de comunicación de estar involucrado en un presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. María Jimena Duzán ya había respondido a la publicación del presidente, asegurando que siente una profunda desilusión y miedo por la manera en que ha enfrentado los señalamientos contra integrantes de su gobierno. Pues, desde su punto de vista, el mandatario se ha negado a brindar explicaciones sobre presuntos actos de corrupción y más bien ha optado por atacar a la periodista. Además, recordó que hizo una larga lista de preguntas para Laura Sarabia y para Andrés Sarabia, todas ellas públicas en aras de que brinden su versión sobre el escándalo. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido respondida hasta el momento por las partes. Pues, aunque la directora del DAPRE emitió una contestación escrita asegurando no estar vinculada en el caso y
que su hermano no puede ser imputado por ningún delito. No se refirió de manera explícita a los cuestionamientos presentados por Dusan. La periodista María Jimena Dusan aseguró que el presidente Gustavo Petro la está atacando. Y nos dieron una entrevista de lo que se hablaba en ese momento, ¿sí? La posibilidad de un acuerdo de paz, tantas cosas. Pero como a los 15 días capturaron, no sé si a todos o a la gran mayoría de esos muchachos. Y dentro de los capturados estaba Paloma, alias Paloma, la compañera sentimental de Petro. Posteriormente a eso, entonces, después de la captura, comenzó personalmente para mí un calvario porque el señor Gustavo Petro, a quien yo había visto una vez, fue durante varias noches a mi sitio de trabajo y entonces siempre iba y me ubicaba una pistola acá y me decía, usted sabe por qué mueren los sapos. Y entonces lo que él quería era que yo le mintiera a las autoridades y que yo no dijera que dentro de los capturados estaba su compañera sentimental. Ya no era la relación del periodista Fuente, ya no era la relación de ese subversivo, revolucionario, idealista que quiere cambiar el mundo, sino la de un terrorista amenazando a un comunicador. La de un terrorista diciéndole a un periodista que le mienta a la justicia. Usted como abogado, ¿qué delito se le habría cometido en ese entonces? Te puedo sacar el código penal. Son muchos. Solamente mira el apartado de personas protegidas. Los periodistas somos personas protegidas, ¿sí? Y frente a ese tema, él amenazó de muerte a un comunicador social, a un periodista. Pero además de eso, él con sus amenazas de muerte hizo que un ciudadano de bien, ya no como periodista, sino como ciudadano de bien, le mintiera a la justicia para defender su vida, porque era una de dos, ¿sí? Decir la verdad o perder la vida. Yo no tenía la más mínima duda de que si yo identificaba a la compañera sentimental de Petro me iba a matar.